Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que créanme, está que arde. Ya saben que me encanta el mundo del entretenimiento turco, y hoy vamos a hablar de un escandalazo, sí, un verdadero escandalazo. Uno que involucra a dos de las estrellas más brillantes de Turquía, dos nombres que seguro conocen, a Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya. Y no les voy a hablar de un nuevo proyecto juntos, aunque eso sería un sueño hecho realidad. Hoy vamos a desentrañar un gesto que Atay Ulusoy le hizo a Serenay Sarıkaya, y que literalmente dejó a todos boquiabiertos. ¿Quieren saber de qué se trata? ¿Quieren saber qué pasó y por qué esto es tan importante en el mundo del espectáculo turco? Pues quédense conmigo porque este vídeo va a estar lleno de chicha. Antes de que empecemos a sumergirnos en el drama, quiero pedirles algo rapidito, si son nuevos por aquí, o si ya son parte de la familia pero aún no se han suscrito, por favor, háganlo ahora mismo. Suscribirse al canal es totalmente gratis, y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Estén atentos porque cada semana les traigo lo último en noticias, chismes, análisis y mucho más del mundo de las series y las estrellas turcas. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, y no se pierdan nada. Bien, ahora sí, vamos al grano. Todos sabemos que Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya son dos de los actores más queridos y exitosos de Turquía. Han protagonizado juntos la icónica serie Medcezir, que les catapultó a la fama internacional. La química entre ellos era increíble. De hecho, en su momento muchísimos fans soñaban con que la magia de la pantalla trascendiera a la vida real. Durante la emisión de la serie y durante un tiempo después, los rumores de romance entre ellos fueron constantes. Aunque nunca confirmaron públicamente una relación, la conexión entre ambos era innegable, y las miradas, las sonrisas y las declaraciones ambiguas alimentaban la fantasía de sus seguidores. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el tiempo pasa, y las vidas de ambos tomaron rumbos diferentes. Atay y Serenay siguieron adelante con sus carreras, cosechando éxitos individuales y construyendo sus propias historias. Atay, con su carisma y talento, se convirtió en uno de los actores más solicitados, protagonizando series como El Protector, Izerde y la reciente Centilmen, donde demuestra su versatilidad y capacidad para interpretar roles muy diferentes. Serenay, por su parte, consolidó su posición como una de las actrices más versátiles y elegantes, participando en proyectos como Fi, Mutesem YZYL, Kosem, y más recientemente en la exitosa serie Aile, donde comparte créditos con Can Tatlıtuğ. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con el escandalazo del que les hablaba al principio? Pues bien, el gesto de Atay del que vamos a hablar ocurrió en un contexto muy particular y ha sido interpretado de diferentes maneras por los fans y los medios de comunicación. Se trata de un evento reciente, uno que generó muchísima expectativa y que dejó a todos hablando. Resulta que Serenay Sarıkaya estuvo nominada a un prestigioso premio, uno de los más importantes de la industria del cine y la televisión turca. La ceremonia era súper glamorosa, con alfombra roja, vestidos espectaculares y, por supuesto, muchísima atención mediática. Todos querían ver a Serenay, saber qué vestido llevaría, con quién iría acompañada. En resumen, todo el mundo estaba pendiente de ella. Y ahí es donde entra Atay. No es que apareciera de sorpresa en la alfombra roja, o que le hubiera mandado un ramo de flores gigante. El gesto de Atay fue mucho más sutil, pero a la vez, mucho más significativo. Durante la ceremonia, justo cuando anunciaron a la ganadora de la categoría en la que Serenay estaba nominada, las cámaras enfocaron a la actriz. En ese momento la reacción de Serenay fue de sorpresa, de alegría, incluso de un poco de incredulidad. Y ahí, en ese instante, justo cuando se anunciaba el nombre de la ganadora, se pudo ver un detalle muy peculiar. Atay Ulusoy estaba en la platea, aplaudiendo con muchísima energía. Hasta aquí, puede parecer un simple aplauso, ¿verdad? Al fin y al cabo, es normal que los actores se apoyen entre ellos, que se feliciten por los éxitos de sus colegas. Pero el contexto, la mirada, la actitud de Atay, y el hecho de que la cámara lo enfocara en ese momento preciso, le dieron al gesto una dimensión diferente. ¿Por qué digo esto? Porque durante años ha habido especulaciones y rumores sobre una posible rivalidad entre Atay y Serenay. Se decía que después de su ruptura y a pesar de que ambos siempre han mantenido una postura profesional y cordial, existía cierta distancia entre ellos.
Se hablaba de celos profesionales, de egos, de la dificultad de mantener una amistad después de una relación sentimental. Pero el aplauso de Aatai en la ceremonia de premios fue una clara muestra de apoyo, de cariño y de respeto hacia Sereni. Fue una forma de decir: estoy aquí para ti, te apoyo, celebro tus logros. Y eso en el mundo del espectáculo es algo muy valioso. Es algo que demuestra madurez, profesionalismo y sobre todo una gran clase. Además, el hecho de que Aatai se tomara la molestia de asistir a la ceremonia, de aplaudir, y de hacerlo de manera tan evidente, fue interpretado por muchos como una señal de que la relación entre ellos ha evolucionado. Que a pesar de las circunstancias, han logrado mantener una amistad, un respeto mutuo y una admiración profesional. Para entender mejor la magnitud de este gesto, retrocedamos un poco en el tiempo y analicemos la historia de Aatai Ulusoy y Sereni Sarkaya. Su encuentro en Medcezir no solo fue el inicio de una exitosa serie, sino también el comienzo de una conexión que trascendió la pantalla. La química entre ellos era innegable y rápidamente se convirtieron en la pareja favorita del público turco. Las escenas románticas, las miradas cómplices y la evidente complicidad fuera del set alimentaron los rumores de un romance que, aunque nunca fue confirmado, mantuvo a los fans en vilo. La serie Medcezir fue una adaptación de la famosa serie estadounidense de OC, pero con un toque turco que la hizo única. Aatai interpretando a Yaman Koper, un joven de un barrio humilde que llega a un mundo de lujo y opulencia, y Sereni, como Mira Beylice, una chica rica y rebelde, crearon una dinámica que cautivó a la audiencia. La historia de amor entre Yaman y Mira, llena de altibajos, desafíos y pasión, se convirtió en el centro de la trama, y la actuación de Aatai y Sereni fue fundamental para el éxito de la serie. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que también se transmitió en varios países de Europa, América Latina y Oriente Medio, consolidando la fama internacional de ambos actores. La química entre Aatai y Sereni era tan evidente que los fans soñaban con que su romance trascendiera la ficción. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios que pedían a gritos que la pareja hiciera oficial su relación. Aunque nunca confirmaron públicamente un romance, las declaraciones ambiguas, las apariciones juntos en eventos y las fotos tomadas por los paparazzi alimentaron la especulación. Se decía que estaban enamorados, que eran inseparables y que estaban a punto de anunciar su compromiso. Sin embargo, la realidad es que nunca se materializó una relación formal. Tras el final de Medcezir, Aatai y Sereni tomaron caminos separados en sus carreras. Aatai se enfocó en proyectos más maduros y desafiantes, demostrando su versatilidad como actor. Se alejó de los roles juveniles y exploró personajes más complejos y profundos. Por otro lado, Sereni continuó consolidando su posición como una de las actrices más elegantes y talentosas de Turquía, participando en proyectos ambiciosos y diversificando su carrera. A pesar de que ambos siempre han mantenido una postura profesional y cordial, los rumores de una posible rivalidad entre ellos persistieron. Se decía que existía cierta distancia, que los celos profesionales y los egos dificultaban la posibilidad de mantener una amistad. Las especulaciones se basaban en el hecho de que, después de una relación sentimental, es difícil mantener una amistad, sobre todo en un mundo tan competitivo como el del espectáculo. Es en este contexto donde el gesto de Aatai en la ceremonia de premios adquiere una mayor relevancia. La ceremonia, un evento de gran importancia en la industria del cine y la televisión turca, fue el escenario perfecto para que Aatai demostrara su apoyo y admiración por Sereni. La nominación de Sereni a un prestigioso premio generó gran expectativa, y la presencia de Aatai en la platea fue una sorpresa para muchos. El momento en que las cámaras enfocaron a Aatai, aplaudiendo con entusiasmo, fue el punto culminante de la noche. Fue un gesto sutil, pero significativo que envió un mensaje claro: Aatai estaba allí para celebrar el éxito de Sereni. Su aplauso no fue solo un acto de cortesía, sino una muestra de cariño, respeto y madurez. La actitud de Aatai, su mirada y la energía que transmitía al aplaudir, demostraron que la relación entre ambos ha evolucionado. A pesar de las circunstancias, han logrado mantener una amistad, un respeto mutuo y una admiración profesional. El gesto de Aatai fue una clara muestra de que el pasado, a veces, puede quedar atrás. Que a pesar de las experiencias vividas, es posible construir relaciones basadas en el respeto y el apoyo. Este gesto también es una lección de vida. Nos enseña que es importante celebrar los logros de los demás y que la envidia y los celos no llevan a ninguna parte.
Altay Ulusoy demostró que es un hombre maduro, un gran profesional y un ser humano con mucha clase. Su aplauso fue un gesto de apoyo que sorprendió a todos y que demostró que a veces las apariencias engañan. La ceremonia de premios fue el escenario perfecto para que Altay demostrara su apoyo y admiración por Sereni. La nominación de Sereni generó gran expectativa, y la presencia de Altay en la platea fue una sorpresa para muchos. El momento en que las cámaras enfocaron a Altay, aplaudiendo con entusiasmo, fue el punto culminante de la noche. Fue un gesto sutil, pero significativo que envió un mensaje claro: Altay estaba allí para celebrar el éxito de Sereni. Su aplauso no fue solo un acto de cortesía, sino una muestra de cariño, respeto y madurez. La actitud de Altay, su mirada y la energía que transmitía al aplaudir, demostraron que la relación entre ambos ha evolucionado. A pesar de las circunstancias, han logrado mantener una amistad, un respeto mutuo y una admiración profesional. El gesto de Altay fue una clara muestra de que el pasado, a veces, puede quedar atrás. Que a pesar de las experiencias vividas, es posible construir relaciones basadas en el respeto y el apoyo. En el mundo del espectáculo, donde la rivalidad y los egos suelen ser comunes, el gesto de Altay fue un ejemplo de madurez y profesionalismo. Demostró que es posible mantener una relación cordial y respetuosa con alguien con quien compartiste una parte importante de tu vida. Ahora, la pregunta es: ¿qué significa esto para el futuro de Altay y Sereni? ¿Podrían volver a trabajar juntos en algún proyecto? ¿Podría este gesto ser el inicio de una nueva etapa en su relación? Solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora, lo que sí es seguro es que el aplauso de Altay en la ceremonia de premios ha dejado una huella imborrable en el corazón de los fans, y ha demostrado que, en el mundo del espectáculo, la madurez y el respeto son valores que siempre serán aplaudidos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les sorprendió el gesto de Altay? ¿Creen que este aplauso es una señal de que la relación entre ellos ha mejorado? ¿O piensan que simplemente se trató de un gesto de cortesía? Me encantaría saber sus opiniones, así que por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. También me gustaría saber si quieren que hablemos de algún otro tema relacionado con Altay Ulusoy, Sereni y Sarkaya, o cualquier otra estrella turca. No duden en sugerir temas, porque me encanta leer sus comentarios y saber qué les interesa. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan aprendido algo nuevo sobre el mundo del espectáculo turco. Ya saben que me encanta traerles este tipo de contenido. Así que si les gustó, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal. No se pierdan mis próximos vídeos, porque les aseguro que vienen más noticias y chismes jugosos del mundo de las series turcas. Muchísimas gracias por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!